Hello, this is Dr. ¿Ahí Christy sí? Patton Lukes, a chemical engineering professor at Missouri S&T. Ya, bien. In this Súper. lesson, we'll be looking at ways to model absorbers and strippers in Aspen Plus. Now, you'll recall from class that we define an absorber to be a device or a piece of equipment that Bueno, acá básicamente lo que va a hacer explica que supuestamente de un proceso previo se está generando una corriente gaseosa ácido acético y lo que se quiere es eliminar el ácido acético de esta corriente, que acá la modela principalmente como con, o sea, que contiene nitrógeno y CO2. Entonces, primero hace lo de siempre, digamos, elegir los componentes que se va a utilizar en la simulación. a Eso es lo que liquid explica acá al by mass principio. transfer into the gas. And the point of view of the language is always that of the liquid phase. Now, the operation of both these will be the same. And so, if you don't Entonces, va explicando desde el punto de vista al cual lo modela que toma la fase líquida, top and y one at the avanzando un beams, poco, and they could, come in at any point in the tower. The real primary difference is going to be in the peripheral equipment. For distillation, I have to have a reboiler and a condenser. I may need pumps or other energy and flow management. bueno, entonces lo que explica es que lo que les voy a mostrar después es que se puede modelar en Aspen el proceso de absorción de gases con las que se llaman las columnas Radfrac, que son las que normalmente utilizaríamos para simular una destilación. Pero el detalle está en que cuando uno va a simular esto, uno puede eliminar de la simulación la presencia del condensador y el hervidor en la columna. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, de esa forma uno puede transformar, digamos, la unidad de modelamiento la transforma en un absorbedor. Devices. But in a scrubber Acá lo streams, importante que les quería mostrar es que una vez que tienen elegidos los compuestos, vas a la parte de model a método. scrubber. Now we're going to do this. The problem I selected was one where a reactor takes in ethylene and oxygen and produces acetic acid, but there's also some waste materials, and the oxygen was brought in as air. So you're going to end up with a little bit of CO2, some nitrogen, some excess water, and then, of course, our product, acetic acid. Entonces, una vez que tiene ya los compuestos, elige en este caso el paquete de métodos de cálculo, usa el modelo NRTL. Lo importante que quiero que vean es la parte de acá, que elige compuestos especiales para ser modelados con la ley de Henry. But now this is going to be where we do something a little different because I know that CO2 and N2 should be non condensable. I don't expect those to be found in the liquid phase. They're only going to be in the vapor phase. So I'm going to specify them as Henry components. You do that by saying new and then typing in a name for the Henry component. And you can name these anything you want, but it is convenient to use the name of your chemical itself. Now, at this point, the Henry's components now have kind of messed up the components list. That went from being a blue check mark to red. And if we look at the Henry's components, now then I can see that for the CO2, I'm going to model it here, and nitrogen, I'm going to model that one here. Entonces es importante que crea, digamos, dos sublistas, se podría decir, de modelamiento con Henry, porque los quiere considerar principalmente la fase gaseosa, que no sean solubles prácticamente en el líquido, que serían el CO2 y el nitrógeno, serían como nuestros gases inertes. Recordemos que la absorción, por lo general, estamos considerando una corriente gaseosa, ¿cierto? Que es la cual nosotros queremos limpiar de algún contaminante en la absorción, utilizando para ello un líquido. Entonces, nosotros lo hemos considerado varias veces como que el líquido, suponemos que no se va a vaporizar el solvente líquido, así como tampoco se va a disolver en este líquido, digamos, parte de la corriente gaseosa principal, sino que solamente el soluto vaporizado queremos que se disuelva en nuestro absorbedor líquido, digamos. Entonces acá consideras una lista para el CO2 y lo incluye en su lista de componentes seleccionados. El nitrógeno lo incluye en su propia lista y el CO2 lo incluye en su propia lista. Es importante que crea estas dos
sus rutinas, podríamos decir, por separado. Entonces, una vez que ya tenemos esta parte, Now lo we general see lo que that, okay, pasa es que tiene que volver a la carpeta de métodos que ya hemos visto y confirmar los parámetros de interacción que se generan. these are all blue, but now methods is back to being red. And so we want to look at our parameters. We want to make sure that all of our binary interaction parameters have now been populated. And in this case, it's the Henry's Law components. Okay. And you can use these if you have better data. You could go in and change those. But I'm happy with those results. Let's move on to our simulation. So we're Ya, no sé si hay alguna duda al momento. Me parece no haber nada en el chat. ¿No? ¿Preguntas? Ya, vamos a seguir entonces. No hay preguntas. Una vez que pasa entonces a la fase de la simulación, una vez que ya tenemos identificado cuáles van a ser nuestra corriente gaseosa, la principal, y tanto el soluto como el absorbente líquido, pasa a lo que es la fase de la simulación. We're going to be adding 2 feed streams. Entonces hace lo mismo. And we're going to need 2 product streams. And we're going to have a Acá está el column. detalle. Lo que hemos nosotros usado, lo que usamos en la parte de extracción líquido-líquido es esta columna que se llama extract, ¿cierto? Pero ahora, ¿qué es lo que vamos a usar? Una RAD-FRAC, que normalmente es la que se usa en destilación. De hecho, podrán ver ahí que la imagen, digamos, del equipo tiene el condensador. No sé si podría quitar la barrita para poder ver mejor, pero And we want to use RADFRAC. ahí lo va a So, explicar. and before I do that, let me just say that RADFRAC, let's make a choice here. Look at all these different images we can use. It doesn't change what goes into the math, but it mentally is better. Here I'm showing my condenser and my reboiler. I'm not really needing one of those, so let's choose one without those. Ahí está el detalle, que uno puede cambiar la imagen si es que uno quiere hacerlo ver más, digamos, que uno le haga el sentido de estar modelando el proceso de absorción y no una destilación. Entonces uno puede elegir el icono que no tiene ni el condensador ni el hervidor. Así como también va a mencionar después que uno puede tomar este icono que en el fondo es el de un absorbedor empacado. Ahora no va a hacer diferencia en cuanto al modelamiento matemático, como dijo, pero sí puede ser útil, digamos, para uno ordenarse la cabeza, para que esto no parezca una destilación. So this is the absorber. This is a different absorber. This is a different absorber. But these are the ones that are going to be my scrubbers. I can also do these for packed absorbers if I'd rather do that. But I will enter that. Now, one other way you can get these is you can also right-click and you can exchange the icon. And if you click on that, it will allow you to trade to one of the other models. Entonces, una vez que termina con esa parte, conecta las corrientes. Es importante acá, vamos a tener naturalmente las dos corrientes de entrada, van a ingresar acá, entre comillas, al centro de la torre, pero después uno determina en qué etapa, digamos, ingresa cada corriente. Lo que a nosotros nos interesa es que el líquido ingrese por la primera, ¿cierto? Y el gas por la última. Entonces, acá elige las corrientes de salida, que van a ser las de los productos. It's not letting me reconnect the gas feed so that it will. Ya. Y acá tenemos So now let's open up the RADFRAC block. And we're going to set this up this time for 5 equilibrium stages. But we want no condenser and we want no reboiler. Ahí está. Probably earlier you might have wondered why those options were even there. And then we'll set up our streams configuration. And this is really critical. So you need to make sure that you put the liquid feed above the top stage and the gas feed below or on
the bottom stage. Eso también es relevante, ¿ah? En general, los videos que explican absorción mencionan la importancia de hacer entrar la alimentación en fase de gas em, en la última etapa, no sobre la última etapa. O sea, eso es un detalle a la hora de... Okay, puede you've got parecer to get those insignificante, pero locations se pueden traer correct. errores después, si es que no se hace. And finally, we're going to come in and set our pressures. Okay. In this particular case, I need it to be at 10 bar. Y acá es importante también que uno, no sé si lo han visto antes en alguna otra columna que hayan usado, pero uno puede a priori definir una caída digamos, una pérdida de presión por etapa, o definirlo para una segunda etapa, o un principio puede dejar al programa que haga una estimación inicial. We're not going to do a pressure drop. We'll let it auto-calculate those. And so my block is satisfied. Let's come to our streams, and I need to specify my gas feed and my product, or my liquid feed. So Esto por lo general es parte, digamos, del enunciado de las composiciones de las corrientes, así como las variables de estado, digamos, la temperatura, los flujos, la presión a las cuales están las corrientes de entrada. my gas stream is going to be at 40 degrees C and 10 bar. I'm using mass flow rate of 100 kilograms per hour and mass fractions 98.2% CO2, 1.2% N2, and 0.6% acetic acid. And my liquid feed is 25 degrees C and 10 bar, flow rate of 150 kilograms per hour, and it's 100% water. Okay, so now then, if you run the simulation, Ya veo que está preguntando José Pereira si el proceso es el mismo tanto para gases concentrados como diluidos. Es una buena pregunta. Efectivamente, no, este modelo por sí solo, el RadFrac, permite manejar ambas situaciones. Puede modelar tanto los gases, digamos, con concentración, con vapores muy concentrados en la fase gaseosa, así como bien diluidos. Noten que acá es más bien diluido, según la concentración que había definido inicialmente. Tiene una fracción molar de un 0,6%, así que es bastante diluido. Y pueden ver la fracción de esta corriente gaseosa es casi en su totalidad CO2, tiene unas pequeñas fracciones de nitrógeno, y el ácido acético es más bien son, digamos, se podría decir trazas de contaminantes que se quieren limpiar. mass flow rate of 100 kilograms per hour, and mass fractions 98.2% CO2, 1.2% N2. Vamos a adelantar un poco. Acá define también digamos, el flujo de agua que se va a utilizar para realizar la absorción. Una vez que sigue adelante con esto, que ya son cosas que hemos hecho, obtienen los resultados, digamos. I can look at my results. I can look at my tower. I can look at my stream summaries. And what you'll see is that virtually all of the acetic acid is indeed removed. And we were doing this on mass fractions, weren't we? I have very, very little acetic acid left, okay, at the end. Bueno, y ahí está la diferencia. O sea, esto estaba, por cierto, lo había especificado como fracciones másicas, si se habrán fijado. Y lo importante es cómo disminuye la fracción másica del ácido acético en, digamos, la corriente de entrada, a cómo sale este gas del proceso. Y ahí está la fracción másica, o sea, prácticamente nula. You can try reducing the number of stages, see what else you get there. If you change the number of stages, I do want to warn you that you have to go into your RadFrac, and if I change this, for instance, to 4, then I need to also come in here and change the location of my
gas feed. Y ese punto también es súper importante, así como cuando estábamos, por ejemplo, utilizando un extractor líquido-líquido y uno modifica la cantidad de etapas y uno tiene que modificar las etapas en las que se alimenta, acá uno tiene que hacerlo igual. O como cuando, por ejemplo, cambiamos el solvente de extracción y teníamos que modificar en los key components del decantador, perdón, o del absorbedor, los componentes que nos iban a definir en el fondo la clave de cada una de las fases, uno tiene que realizar esas actualizaciones, se podría decir, en la planilla para que el programa corra bien. Okay, but you can do that and you can play with it until you find just the number of stages that seem appropriate to get you 1 part per billion. Acetic acid by weight would be an appropriate goal here. You can try adjusting temperatures. So maybe try 80 degrees. Is that better or worse? Or maybe 20 degrees, go cooler. Play with these various compositions. You might try changing the pressure. Okay, you could change the flow rates of the liquid compared to the gas stream and see what it is that happens. So I thank you very much for your time, and this concludes this lesson in Aspen Plus. Bueno, entonces esta es como un primer acercamiento, digamos, a lo que es el proceso. Al final termina mencionando la posibilidad de modificar algunas variables, como por ejemplo la temperatura a la que se va a realizar la absorción. Eso, si alguien tiene alguna idea de cómo afectaría, por ejemplo, aumentar la temperatura o reducir la temperatura en cuanto al rendimiento de la absorción, cuál sería la concentración final de nuestro vapor de ácido acético, en este caso en la corriente de salida. Son cosas que se pueden hacer. Lamentablemente en este momento no tenemos la posibilidad, pero bueno, estamos esperando que se pueda resolver lo más pronto posible. Así que cualquier cosa que digamos se arregle, le vamos a estar avisando. Otro video que les quería mostrar, bueno, por cierto, habrán notado que si uno quiere modelar la destilación, uno naturalmente no va a eliminar ni el condensador ni el hervidor, y ahí el número de etapas sí considera el hervidor, por ejemplo, o el condensador si es que fuera parcial. Y otra cosa que quisiera mencionarles desde el principio, que no sé si se ve acá, pero hay una posibilidad cuando uno va a modelar cualquier tipo de proceso, está esta parte de arriba, la parte de herramientas, que es el asistente de método. Si quieren tener alguna primera aproximación, digamos, a algún proceso o no saben bien con qué modelo modelarlo, porque eso es relevante. O sea, por ejemplo, uno no va a modelar una extracción líquido-líquido con Penn Robinson, que está hecho una ecuación, digamos, para modelar gases. Uno puede ir al asistente de método y básicamente se va a aparecer una ventana, un pop-up, donde va a ir haciendo preguntas y uno puede ir eligiendo, digamos, en base a los componentes con los que va a trabajar o en base al proceso que uno quiere realizar, y el programa Aspen a uno le va a ir haciendo distintas preguntas. Por ejemplo, si se trabaja con electrolitos, bueno, el tipo de proceso con el cual uno quiere trabajar, y en función de eso al final va a realizar una sugerencia, digamos, de modelo. En este caso hemos visto que se modeló la fase líquida con modelo NRTL y especificando, digamos, los valores de Henry para poder modelar los gases principales. Otro video que les quería mostrar, porque tiene otros puntos importantes, es el siguiente. Lo voy a cargar ahora. Que es más corto, pero tiene un punto súper importante, y que esto les puede servir para cualquier modelación que vayan a realizar. Welcome to the hydrogenation of benzene to cyclohexane series for Aspen Plus version 10. This video series serves as an introduction to Aspen Plus for chemical. Yeah, entonces, bueno, primero no se dejen engañar por el título. En realidad, lo que va a realizar a continuación no tiene que ver con la hidrogenación del benceno, pero sí
engineering poco. students studying material and energy balances. In this video, we will demonstrate how to use the Radfrac distillation column, which Bueno, acá lo que va a hacer es una destilación, pero esto no es lo que nos interesa, sino que lo importante es que utiliza el mismo modelo, digamos, matemático. Al final eso representa para Aspen este elemento, la Radfrac. Y acá lo que quiere hacer en realidad es una destilación, pero lo importante, una vez que tiene ya los coeficientes de interacción para los distintos compuestos que va a utilizar, bueno, esto es parte de la destilación, así que no quiero entrar en detalle en este momento respecto a eso, pero ahí define también las corrientes de alimentación, el perfil de presiones inicial. Acá está. Y una vez que corre, bottom stage performance, the temperature should be approximately 98 obtiene ciertos valores, por ejemplo acá son la temperatura o el duty de calor, digamos, que requiere el condensador tanto como el hervidor. Pero bueno, yendo a lo que nos interesa, obtiene acá, por ejemplo, los perfiles. Eso también es algo súper interesante que pueden realizar en general en los equipos, obtener perfiles de temperatura, por ejemplo. be shown. Switch to Compositions tab, and the mass composition of each component will also be displayed at each stage of the distillation process. Esto también puede It ser is aplicable a la sometimes absorción. helpful to create a graph of our results. To do so, in the Column Design tab toward the top, select the temperature graph, and a plot of temperature versus each stage of the distillation process will be shown. Now we will create the design Ya, specification esto es lo que yo les quería comentar, block. que en el fondo es aplicable a cualquier unidad, o sea, no solamente a esta. This will be used to achieve a mass purity of 99.6% in the Radfrac distillation column by varying the reflux ratio. Entonces, similar se podría decir a lo que uno hace con el análisis de sensibilidad, lo que uno quiere, la diferencia acá es que uno define un objetivo. En este caso están definiendo la pureza másica del destilado, pero nosotros podríamos hacerlo, por ejemplo, para nuestra corriente de gas de salida, que tuviese una concentración, por ejemplo, de nuestro vapor inferior a tal valor, o que su fracción másica sea inferior a tal valor. 9.6% in the Radfrac distillation column by Y uno tiene que especificar qué es lo que quiere variar en el equipo. Nosotros naturalmente no vamos a tener una razón de reflujo, varying the pero reflux ratio. To do so, podemos hacerlo análogo, por ejemplo, a otro tipo de cosas como el número de etapas, cosas por el estilo. in the Specifications folder of the B1 folder, select the Design Specifications folder. Entonces, esta es una parte súper importante cuando uno entra al bloque. En general, esto no va a aparecer cuando uno hace doble clic, por ejemplo, en el bloque, ingresa a la parte principal que es el setup, donde uno va a configurar los principales parámetros del bloque, del proceso que uno quiere modelar. Es importante que esto no nos va a aparecer en nuestro display principal, sino que tenemos que ir a la parte de las carpetas, digamos, y en especificaciones entrar en esta carpeta que generalmente queda así en blanco, entre comillas, porque en principio no se va a utilizar, pero puede ser una herramienta súper poderosa porque, porque no se nos va a hacer necesario, por ejemplo, hacer un análisis de sensibilidad para poder encontrar el valor que el programa calcule para una variable en función de un objetivo que nosotros nos propongamos. Entonces esto es bastante más corto y eficiente que realizar un análisis de sensibilidad que por lo demás, si uno intenta realizarlo de ese modo, va a ser al ojo, se podría decir, entre comillas. O sea, si uno quiere determinar, por ejemplo, el número de platos mínimo tal que se va a lograr una pureza, por ejemplo, de tal compuesto en esta corriente de tanto, es bastante más rápido hacerlo de este modo. Create a new Design Specification block. In the Design Specification box, specify the type to be mass purity. Then, specify the target to be 0.996. Switch to the Components No sé si se alcanza a ver en el momento en que elige Design Specification box. ahí ven que hay varios tipos de pureza molar, pureza másica, en volumen, recuperación, el flujo que yo quiero que salga, y así hay una serie de cosas, la temperatura en determinada etapa,
es bien interesante. Ahí incluso podría haber bajado, digamos, acá en la pestaña y mostrar aún más opciones, pero esto es Specify the súper type to poderoso. be mass purity. Then specify the target to be 0.996. Switch to the Components tab. Within the Available Components box, select Methanol. Click the single arrow to specify methanol as the component being manipulated. Then, switch to the Feed Product Streams tab. Within the Product Streams box, select 2-top, and click the single arrow to specify the 2-top stream being referenced. Entonces ahí lo que elige es qué componente es el que quiere cumplir esa especificación y en qué corriente. Now, we will create a vary block to manipulate the reflux ratio to achieve our mass purity of 99.6%. Por ejemplo, para este caso que la destilación es de esperar que si yo quiero ese nivel de pureza del compuesto más volátil en la corriente de fondo, el programa lanza un error. In the navigation pane, select the Vary folder and create a new Vary block. Specify the adjusted variable type to be reflux ratio. Provide a lower bound of 0.5 and an upper bound of 8. Then, run the simulation. ¿Se fijan? Entonces es similar en ese sentido, se podría decir que es como un análogo al análisis de sensibilidad en cuanto yo defino qué es lo que voy a hacer variar, entre qué límite, pero la diferencia es que acá en el fondo es una especificación de diseño, porque yo quiero obtener el valor de tal variable tal que yo obtenga un determinado parámetro que necesito para mi proceso, que es distinto al análisis de sensibilidad, que eso está hecho para ver cómo varía si. En este caso yo quiero algo específico y yo voy a calcular el valor preciso para mi especificación del proceso. Entonces una vez que lo Switch to the corren, Results tab of the Vary block menu. There, the final value of approximately 7.5 will be the reflux ratio needed to obtain a 99.6% purity of methanol. Finally, save the file as a compound file. Name it radfrac, and save the file as a .apw file. This concludes the bueno, y eso es más que nada lo que les quería mostrar de este video, que no lo pillé en una, digamos, aplicada a la absorción, pero es análogo. Lo bueno es que además utiliza el mismo bloque que es el RadFrac. Y por último, bueno, antes de seguir, no sé si hay preguntas que tengan. Veo que en el chat no han habido más preguntas, pero si tienen, por favor, háganlas. Déjame hacerte algunas consultas. No sé si tengas la respuesta. Si no tuvieras la respuesta, digamos, simplemente plantéalo así. En relación con el equilibrio, escuché ¿Sí? que usaban el modelo de Henry. Eso asume que la constante de Henry es constante en todo el intervalo de concentraciones. Eso es interesante, porque a veces, en este caso, no lo tengo claro en particular, pero sé que también se pueden obtener, entiendo que se pueden obtener perfiles para ese tipo de parámetros. Puede ser para la constante de Henry. En este caso se fijará que Henry lo modela con una serie de parámetros de interacción también. Ok. O sea, en la práctica eso significa que esa pendiente de la curva de equilibrio se va a ir modificando dependiendo de la composición del espacio. Ok. Debiera, así es. Esa es la primera cosa. La segunda cosa es que el proceso de absorción, en el caso del curso, lo vimos en conexión con el uso de torres empacadas. Claramente también se pueden ocupar columnas de plato, eso se mencionó en el desarrollo del curso, como de la misma manera se pueden utilizar torres empacadas para procesos de destilación y extracción líquido-líquido. Pero la pregunta es, ¿cómo yo conecto el número de etapas, digamos, con cosas tales como la altura de la columna, que es básicamente la variable de diseño en el caso de torres empacadas? Esta es una pregunta abierta, digamos, y si hay alguien en el curso que quiera adelantar una
una respuesta, lo puede hacer. Segunda cosa, tú hablas de plantear un perfil de presiones, y claramente la presión es una variable importante porque afecta las condiciones de equilibrio en el sistema. Así es. La pregunta es, ¿nos podemos asegurar que ese perfil de presiones esté establecido por la pérdida de carga en la torre? Porque Bueno, está esta parte en la que uno puede especificar cuánto quiere que se pierda. Lo que sí no tengo, yo entiendo que por lo menos cuando uno lo especifica al principio, en el fondo una pérdida de carga lineal, o sea, es por cada etapa se pierde hay una pérdida constante de carga. eso es correcto, pero el tema, digamos, es que esa pérdida de Ahí carga está. no es una cantidad arbitraria, sino que depende de las condiciones de operación. En particular, depende de las velocidades de flujo del gas y del líquido. Y esa es Ujú. la que se discutió en las clases. ¿De acuerdo? Entonces, yo creo que les voy a plantear el desafío de usar esta herramienta, pero para el propósito de diseñar una torre empacada. Por lo tanto, las preguntas que acabo de plantear son muy relevantes. Y tiene que ver con lo que quería mostrarle a continuación, que suele ser la parte más delicada del programa. Yo, por lo menos, en general he tenido experiencias bien complicadas con lo que les voy a mostrar a continuación, que son la parte de especificar el diseño interno de la columna. Y en este caso quería mostrarles el siguiente video. Y digo que son experiencias no muy buenas porque cuesta que el programa lo corra, digamos, lo cargue adecuadamente. Pero Okay, so previously we did this case study in which we had water cleaning the gas with acetone. The water absorbs entonces, acetone and goes through here, un poco, and the gas. bueno, está explicando acá la persona que grabó el video. Es un caso bastante similar, solo que acá está absorbiendo acetona desde la corriente gaseosa. Goes mostly water and Entonces verán que tiene el mismo modelo, utiliza una RadFrag, utiliza incluso el mismo icono para hacerlo ver como un absorbedor y que no tenga ni un condensador ni un hervidor. air. We analyze essentially column internals. We work with Entonces acá lo que ingresa es a la parte la parte interna de la columna, los column internals. Entonces uno puede puede ingresar tanto por acá. Siempre si uno se maneja por este lado del programa también es bueno porque en general uno puede ingresar a más partes que si uno se maneja solo con lo que aparece en el display principal. Pero de igual forma uno estando en la especificación de la columna, RadFrag, verán, puede también ingresar a la parte de internals viendo ahí arriba. Que sale como la columna con una lupa. internals. Ahí tiene también lo que menciona el profesor, uno puede realizar gráficos de las hidráulicas de las columnas y en general ver cómo cómo se puede ir generando el perfil de presiones, con la pérdida de presión, con eso, cosas de ese estilo. Y ahí también, además del perfil de temperatura, que ahí me parece que está un poquito, se pixeló un poco el video. We work with the sieve trays. So now Pero en la parte de arriba se muestra también que uno puede generar perfiles de composición, de factores de separación, no solo de temperatura, sino que tiene varias alternativas también, que pueden ser útiles para ver cómo va funcionando la columna por interno. we work with the sieve trays. So now Entonces uno puede, acá uno que ya está en la parte, digamos, del diseño de los interiores de la columna, uno de partida, es que me parece que no se ve muy bien, no sé por qué está cargando algo pixelado, pero lo importante es que acá uno puede definir, uno puede hacer, digamos, un diseño por partes o por etapas. Entonces uno puede elegir, por ejemplo, esta era una columna que tenía 15 etapas, y uno puede decir, por ejemplo,
el diseño que voy a especificar a continuación empieza en la etapa tanto y termina en la etapa tanto. Entonces, en este caso está tomando la totalidad de la columna y se puede ver ahí, según uno vaya modificando estos valores, la imagen que aparece acá al costado va a ir variando también, en el fondo, en qué espacio estoy trabajando yo dentro de mi columna. No sé si hay una pregunta, parece. Te da una opción de tipo de empaque. O sea, Ya, si es que veo una pregunta de José Pereira. Pero ya voy a ir con tu pregunta, José. Quería ya terminar esta parte primero. Claro, como dice el profesor, uno puede elegir el tipo de empaque y el programa tiene bastante alternativas. Vamos a seguir acá. Ups. Ahora sí, parece que ahí se ve un poco mejor. Sí, se ve mejor. A ver, ahí parece que no parece que... We work with the sieve trays. So now, instead of changing the type of tray, Entonces vean que ahí está Internal Type Trade. Entonces ahí uno eventualmente podría cambiar. Si uno quiere cambiar por trade, digamos, por etapa o quiere hacer empaque, porque después a continuación la siguiente pestaña dice trade o packing type. Entonces uno puede trabajar con columnas tanto por platos, se podría decir, como por empaque total. I'm going to be doing is changing the type of spacing or the amount of spacing. Entonces, por ejemplo, está cambiando cuánto es la diferencia de altura entre una etapa y otra, o alternativamente puede ser la altura de la sección empacada de la columna. Okay. Vean lo So que let's pasa a say we continuación. wanted to make the spacing much smaller. So as you can see, the more spacing I have, the diameter drops. Why? Because these are fixed calculations based on the conditions stated here. So let's click it. Y acá vamos a la parte de los detalles. Si fijan que muestra estas imágenes, es bien ilustrativo en realidad. Uno se puede fácilmente imaginar porque la imagen en el fondo es bien clara. So when you go to design parameters, we have between 75 and 80%. Pero acá hay una serie de parámetros que uno puede especificar o puede cambiar. Y con esto hay que tener mucho cuidado porque es aquí donde el programa puede fallar recurrentemente en la convergencia de sus cálculos, si es que uno hace cambios que no son congruentes entre sí, o a veces se le hace sencillamente difícil de calcular. Por eso es que digo que se pueden tener experiencias tanto complicadas, pero lo ideal es ir probando y, bueno, claramente la idea es que esto logre llegar a una convergencia, que los cálculos sean cerrados, digamos. Y bueno, en ese sentido, y también me voy a tomar de la pregunta que está haciendo José, que es, ¿se restriccionó a la hora de hacer el análisis de sensibilidad? Y bueno, si algunos de ustedes tuvieron problemas cuando quisieron sensibilizar el número de etapas, por ejemplo, no es raro, es común de hecho que pueda haber problemas a la hora de calcular, por ejemplo, cómo varía cierto valor, cierta variable, cierto parámetro, se podría decir, por ejemplo, la pureza de salida de una corriente al hacer variar el número de etapas. Es importante, por ejemplo, en ese sentido, que tengan cuidado con la cantidad de etapas con la que están actualmente modelando el programa. O sea, por ejemplo, si tienen, por ejemplo, no sé, si ustedes tienen diseñada su columna como con 5 o 6 etapas, pongámosle 6 etapas por decir, y en el análisis de sensibilidad lo que hacen es variar la columna desde la altura, o sea, perdón, con un número de etapas desde 3 hasta 10, por ejemplo, eso no es de extrañar que les tire un error. Entonces, en ese sentido, respecto al número de etapas, sí se podría decir como restricción máxima del número de etapas, la cantidad de etapas que uno le ha puesto actualmente al input del programa. No sé si se entiende esa parte, pero básicamente eso. Si yo estoy modelando actualmente, el programa que yo estoy corriendo considera una torre de X etapas, lo ideal es que yo no haga variar hasta más de X el número de etapas en el análisis de sensibilidad. Entonces, si yo quiero aumentar a más, bueno, voy y cambio en
las especificaciones de mi columna, en mi simulación principal, aumento el número de etapas que tenga. Y eso en general puede ser que tengan problemas con la convergencia, con este tipo de cosas, sea tanto en la sensibilidad como en la simulación principal. Y eso a veces, un buen truco es entrar en el equipo. Uno puede entrar directamente en el equipo o puede entrar acá en la parte que se llama Convergence o en el Leo Modeling, o en Convergence me parece que uno puede definir el número de iteraciones que le va a permitir al programa para poder calcular las cosas en cada fase de sus cálculos. Entonces el número por defecto es 25, si no me equivoco, pero a veces, no siempre puede ser útil aumentar ese número de iteraciones porque puede ser que el programa requiere iterar un poco más para poder llegar a un valor que converja. Entonces a veces, no sé, por ejemplo, hay videos de gente que aumenta el número de iteraciones a 100, por ejemplo 200. Ahora, esto obviamente les va a significar que el computador se va a demorar más porque si no logra llegar al valor antes, va a iterar hasta que logre. Y esto de todas formas no le asegure que vaya a converger en los cálculos, pero es una alternativa. Entonces, siguiendo con lo que, no sé si hay más preguntas, veo que no por ahora, pero si tienen cualquier pregunta, por favor, háganla. Paso de nuevo lo mismo. Bueno, entonces acá... We fixed that, and we changed this. Entonces, por ejemplo, So también whenever elige, uno puede especificar, por ejemplo, en qué porcentaje del flujo de inundación se está trabajando. we fixed that, Y, bueno, veamos lo que sigue. and we Sí. changed this. So whenever we change the tray spacing for a spacing of 0.5 meters per tray, you're going, and having 80% of fluting, you're going to be fixing the diameter. So I could in theory change it directly, but that will not ensure me the 80% fluting. Entonces ahí está, según el espaciamiento que uno le dé a las etapas y definiendo digamos, un nivel de operación del flujo líquido según o gas según el flujo de inundación, digamos, en qué porcentaje de ese flujo se está trabajando. Si uno lo fija y uno varía la diferencia de altura entre una etapa y otra, el programa, perdón, va a hacer un cálculo automático del diámetro que tiene que tener la columna. Ya, eso es correcto. Okay, so it's awesome Eso es because correcto. I can simply change the tray spacing and the diameter will be recalculated. So let's see how it goes for pressure drops. Let's see what happens when I have a very small spacing. So when I have a very small spacing, Va a correr. I have a very large diameter. Let's see what Entonces, a menor espaciamiento, el diámetro aumenta. will be the final statement. So we have a Y very ahí se puede small pressure obtener, drop. ven que acá, estos son cosas más detalles, o sea, más profundo este diseño una vez que entra ya en los internos de la columna. Entonces se pueden ver, por ejemplo, ahí los resultados en esa pestaña, y al final acá también uno puede ver, por ejemplo, los gráficos de la hidráulica de la columna, así como los resultados. Entonces acá uno, por ejemplo, tiene el número de etapas, la altura total de la columna, el dPa de Z, digamos, la pérdida de presión que hay en la columna también. Because the diameter is too large, so that's not a problem. Y uno eventualmente también, lo cual es bien curioso, podría tener, o tal vez no tanto, ahí el profesor a lo mejor nos puede ayudar según su experiencia, pero que hayan distintos tipos de secciones en las que vaya variando el empaque, por ejemplo, o el tipo de plato, y así también como que vaya variando el diámetro a lo alto de la columna. Let's see if we change this to maybe 0.7 meters, 70 centimeters. It's calculated to see how the diameter is decreasing whenever I increase the tray spacing. So now it's 0.5. Let's run and check the results. And let's go and check the pressure drop. So you can see pressure drop is much smaller. So you can keep playing. Of course, this is not likely to occur, but let's
Let's go for something in between, 0.5. And see the pressure drop, 0.15, which is a normal pressure drop for the size of this column, for 10 meter column. Sorry, for 7.5 meter column. It's a relatively okay pressure drop. Es importante que uno también pueda definir, por ejemplo, las unidades, si es que según el problema que se presente, se esté trabajando con otro tipo de unidades. Por ejemplo, acá yo podría cambiar la unidad en la que se está midiendo la pérdida de presión, o la altura, por ejemplo, en fin. Once again, the pressure approach ensures almost 80%. Y ese valor era el que se había definido previamente, que es como el porcentaje de qué tan cerca estoy yo de la inundación de la columna. Y bueno, básicamente era eso. Quería que vieran, en principio, cuál es la aproximación general al proceso de absorción de gases. Después, quería que vieran también la parte de especificación de diseño. Si, por ejemplo, yo quiero obtener determinado producto, qué valor necesito en tal variable de mi proceso para que yo pueda lograrlo fijando todos los demás. Y que eso puede ser más útil en ciertos casos que realizar el análisis de sensibilidad. Por cierto, igual pueden realizar obviamente el análisis de sensibilidad en este caso, porque eso aplica a cualquier proceso que uno esté modelando. Pero bueno, era eso principalmente, y por último que vieran un poco acerca de lo que es el diseño de los internos de la columna, de las partes interiores. Y bueno, quisiera invitarlos también a que usen el programa, que prueben, como dicen, jugando con él. La idea es ir aprendiendo en la práctica también. Lamentablemente ahora no pudimos hacerlo porque estamos trabajando para poder volver a tener el programa funcionando. Estamos a la espera de que nos contacten también de informática, que nos cuenten cómo van con eso, pero básicamente eso. No veo que aparezcan más preguntas, parece, pero si tengan preguntas, por favor, hacerlas también. Te respondo algo que consultaste. Si ustedes revisan destilación, y particularmente la aplicación del método de McKay-Vitil, existe la zona de rectificación y agotamiento, y aun cuando los flujos en esas zonas son constantes, son distintos entre las zonas. Y en la práctica lo que eso significa, si tú quieres, qué sé yo, operar a un cierto porcentaje de la condición de agotamiento, que tú deberías ajustar la sección transversal de esa región dependiendo de los flujos que tú tienes en dicha región. ¿De acuerdo? Ahora, lo que tú mencionabas respecto de el cálculo de altura, quiero volver a insistir, en este caso se trataba de una torre de plato, y la lógica para la determinación del alto de la columna en una torre empacada es bien distinta.